31. Pero dice así la palabra del Señor: pasadas estas cosas, venimos, hermano, hablando de lo que el Señor está haciendo en Éfeso, cómo el Señor está haciendo maravillas, se están convirtiendo, está haciendo el Señor milagros extraordinarios, Y cuando llegamos aquí a este punto, hermano, donde el Evangelio, la última vez que estuvimos compartiendo, hablábamos de cómo el reino de la luz, hermano, está avanzando y poniendo en jaque al reino de las tinieblas. Esto es lo que vemos aquí, cómo Pablo está predicando el Evangelio, cómo el Señor está abriendo puertas y cómo el Señor hace milagros extraordinarios y se van convirtiendo las personas y de tal manera que los que estaban allí empezaron a quemar los libros de la magia y de todo lo que era aquello que no dejaba de ser un lugar de adoración a los ídolos. Pasadas estas cosas, capítulo 19, versículo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. El título de la predicación, hermano, es una noticia que causa alboroto. El alboroto, porque la perícopa que divide, una de las perícopas que divide este capítulo es el alboroto en Éfeso. Pero el alboroto es provocado por el Evangelio. Vivimos en un mundo, hermano, que a veces nos parece muy sofisticado, muy de bien, de orden, de estructuras creadas y formadas, pero realmente, hermano, cuando comparamos la antigüedad del pasado, cuando echamos nuestra vista atrás, nos parece muy poco lo que podemos a lo mejor relacionarnos con lo que ocurrió hace muchos siglos, hasta el punto que nos sentimos incluso hasta superiores. Puedo decir cómo y de qué manera esto queda anacrónico, queda muy apartado de lo que en esta sociedad tan sofisticada podemos estar viviendo. Pero esto todo es por nuestro conocimiento, por nuestra tecnología, por lo que creemos que hemos avanzado. Y estamos ahí en una huida de todo lo que es antiguo, queriendo alcanzar otras cosas nuevas, experimentar otras cosas que no se ha experimentado, descubrir otros horizontes, romper igual paradigmas en nuestras vidas y seguir avanzando y avanzando, no conformándonos, sino creyendo que hay todavía que descubrir más. Y por eso esto es una de las cosas que nos creemos superiores a todo lo que ha ocurrido de aquí a detrás. Pero realmente nuestro mundo no ha cambiado. Nuestro mundo sigue siendo igual que hace 2000, 3000 años. Sigue siendo igual. Cuando vamos y vemos, hermano, la idolatría, creemos que esto no tiene nada que ver con nosotros. Porque aquí hay un problema de idolatría. Fíjese usted lo que dice el versículo 24. Porque un platero, el disturbio, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata figuritas de la diosa Diana, que hacía esto, daba no poca ganancia a los artífices.
y hubo ahí un conflicto, ¿verdad? Entonces creemos que esto no tiene nada que ver con la actualidad. Y la idolatría, hermanos, nunca más lejos de la realidad. No somos esas mentes tan simples que pensaban que una figura de metal o de madera podía salvar nuestras vidas. Pensamos estas cosas. Incluso hay personas, ¿verdad?, que no creen en nada, no solo en las figuras de metal y de madera, sino en alguien que haya creado todo esto. Y todo esto, hermano, nos lleva a ser desconocidos, totalmente desconocidos, o al menos a la sociedad. Los hace desconocidos de que hay otras imágenes aparte de las metálicas, aparte de las figuras, de lo que uno puede hacer con sus manos y puede llevar y ponerlo en un altar o en un lugar para poder adorar, que son también, hermanos, los ídolos mentales, y de los cuales hacemos ídolos, de los que pueden crear en nuestras vidas tal grado de influencia que si esto no estuviera, nos moriríamos. Esta idolatría, cuando se ve amenazada, entra en conflicto. Y esto es lo que vemos aquí. Vemos una idolatría que entra en conflicto, pero entra en conflicto por el Evangelio. Y esto es lo que ocurre con la vida misma, con cada vida, que si se deja de tener, parece que la vida carece de sentido. Por eso cuando llegamos a este texto, hermano, de los Hechos, que es anunciado, el Evangelio, esta noticia del Evangelio está produciendo, alterando y trayendo un gran alboroto. El alboroto no es levantado por los hombres que están allí, sino que es el Evangelio quien lo provoca para que la gente se alborote. Oiga que cuando el apóstol hace el segundo viaje misionero, sabéis que él empieza en Filipo y de Filipo pasa a Tesalónica y después todo el periplo hasta llegar hasta aquí y luego comienza su tercer viaje misionero. Pero hay un lugar que es Tesalónica y en ese lugar dice que los que denunciaron que se estaba predicando el Evangelio dijeron esto. Estos definieron del Evangelio. Estos que alborotan el mundo han llegado aquí. Estos que alborotan el mundo. Lo que alborotaba el mundo, hermano, no eran estos que estaban allí. Lo que alborotaba, trastornaba, eso es, le daba una vuelta, ¿verdad? Y lo cambiaba totalmente de sentido, era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que ver aquí, hermanos. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Que el Evangelio, que esta noticia que nosotros provocamos, causa un gran alboroto. Porque no puede ser de otra manera. Si tenemos dudas realmente de cuáles son nuestros dioses o cuáles son nuestros ídolos, tenemos que pensar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es aquella cosa o persona, oiga, que si no la tuviéramos realmente en nuestras vidas, carecería de sentido? ¿Qué hay en nosotros? Que si se quitara, nuestras vidas no tendrían sentido. Vaya usted a la calle y hagamos una encuesta y preguntemos a las personas ¿qué es lo que le da sentido a su vida? Por eso que al llegar a este texto que estamos hablando en esta mañana, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, esta noticia produce tal alboroto
Y este alboroto es provocado por el desafío del Evangelio. A cualquier idolatría, a cualquier tipo de veneración y de dependencia total sobre cualquier cosa que haya en la vida del individuo. Eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque depende totalmente de ello. Y si esto se quitara, su vida no tendría sentido. Por eso que al llegar, hermano, aquí, cuando piensa que lo más importante puede ser tu salud o puede ser tu cuerpo, es lo que los antiguos llamaban Afrodita. Afrodita era la diosa del culto a la belleza. Entre otras cosas, hay otras muchas más. Pero daba culto al cuerpo, a cuidarse, a la belleza, a la hermosura, a lo atractivo. Hoy no adoramos a Afrodita. Pero ¿cuántas personas están y viven para hacer el culto a su cuerpo, a su imagen, a encontrarme bien? Mira, Pablo, hablando con Timoteo y haciéndole una mención de todos los deberes, y está exhortando a Pablo, a Timoteo, no dice que el ejercicio que no se puede hacer, no. Todo lo contrario, claro que hay que hacer ejercicio, yo lo hago. Pero dice, el ejercicio físico para poco es provechoso. Ejercítate, ¿alguien me ayuda? Para la piedad, porque tiene provecho para esta vida y para la venidera. Es bueno cuidarse, es buena la alimentación, es bueno porque hay leyes alimentarias y podemos ceñirnos a ellas y resulta bien. Yo, por ejemplo, con mis enfermedades y con mis tratamientos y todo eso, pues me fijo mucho en lo que como, porque me va a ayudar bastante, pero tampoco puedo depender de eso, porque quien sostiene mi vida no es la alimentación ni tampoco la terapia a la que yo estoy sometido. El que sustenta mi vida tengo que tener, al menos lo tengo que tener claro, es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿cuántas personas hay, hermanos, que están adorando a Afrodita? Muchísimas. Cuando piensas que esto se te quita y que ya no tiene sentido la vida, es cuando uno realmente se da cuenta que depende de cosas tan vanas, de cosas tan sencillas, de cosas que te puede dar en este tiempo presente algún provecho, pero no tiene ningún provecho para la vida eterna. Cuando piensas que es, por ejemplo, tu intelecto o la cabeza, llenarte de conocimiento, como si el conocimiento fuese lo único que yo necesito para todo, para la familia, para el conocimiento en los estudios, el conocimiento en el ministerio. Cuando uno piensa que solo es conocimiento, está adorando a la diosa Atenea, que era la diosa del conocimiento. Y no tiene tiempo para otra cosa, sino nada más que para estudiar. Nada más para llenarse la cabeza, que si pudiera ver con ojos espirituales, a veces hay personas que están, como el Señor cuando dijo, abre los ojos y vio a los hombres como árboles, pues entonces uno si tuviera que abrir los ojos y decía, abre los ojos y vería a los hombres con una cabeza muy grande, muy grande, muy grande, y con un cuerpo muy pequeño. Porque lo único que quieren es conocimiento, conocimiento. El conocimiento envanece. A veces llega, hermano, a uno a adorar el conocimiento. Cuando piensa que lo más importante es el dinero es necesario. El trabajo, todo es necesario. El Señor nos dice en el Sermón del Monte de que
puede haber tanto afán, tanto envanecimiento, tanto deseo por las riquezas. Por ejemplo, él dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Pero también nos dice, no os afanéis por nada. No vale más vuestro cuerpo que el alimento y vuestra vida que el vestido. Buscad el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Ahí está, hay un mensaje sabio, rabínico, que dice el Señor: lo primero hay que ponerlo en primer lugar. Y lo segundo no deja de ser necesario, que es de lo que nosotros también dependemos. Porque baste a cada día su propio mal. Así que cuando se está dependiendo, que si yo dijera, pues bueno, pues no tengo recursos, me está faltando, pensando cómo y de qué manera, tengo mi vida a lo mejor nada más que pensando en estas cosas. Pues bueno, pues estoy adorando a la diosa Diana, Artemisa, a esta misma. O a Plutón, también. Hay otro, pero es llamado como demonio, ¿verdad? A Mamón. Pero esto, cuando lo menciona el Señor, es un demonio, que se apodera de la persona para ir queriendo cada vez más riqueza y teniendo un corazón lleno de avaricia. Esto lo vemos. Cada cosa que estamos hablando aquí, todo esto son conceptos de la antigua idolatría. Por eso decía, hermano, que realmente nuestro mundo no ha cambiado para nada. Seguimos y somos los mismos que hace 2000 años, este mismo tiempo que había aquí. Por eso, hermano, esto es lo que hace el Evangelio. La noticia del Evangelio lo que causa es alboroto. Porque cuando es anunciada la palabra del Señor y confronta con los dioses de este mundo, con los dioses que pensamos que si nos faltaran esas cosas dejaríamos y no tendría sentido la vida, entonces cuando debemos realmente de pensar, ¿quién es mi Dios? Fijémonos, hermanos, en este mismo versículo 26. No es ni por boca del apóstol. El apóstol ni tiene que predicar el Evangelio. Aquí no se viene que estaba hablando del Evangelio. Fíjese, los propios enemigos son los que están propagando y mencionando la razón por la que había este alboroto. El versículo 26 dice lo siguiente: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo, ¿qué es lo que decía Pablo? Que no son dioses los que se hacen con las manos. Y esto mismo es lo que Pablo está predicando en esa zona que hoy conocemos como la parte, digamos, del sur de Grecia. Esa idolatría tan grande que había en ese mundo greco-romano. Los hermanos en Tesalónica, Pablo se queda francamente emocionado porque dice, yo he podido contar a los hermanos en Jerusalén de cómo os convertisteis de los ídolos al único Dios verdadero. Ellos se habían apartado de los dioses. En este mismo capítulo, cuando vemos los milagros extraordinarios que el Señor estaba haciendo de tal manera que los paños que usaba Pablo se pasaba por los enfermos y eran sanados, pero no solo eso, sino que una gran multitud de hombres que se dedicaban, hermanos, a hacer magia negra, a hacer también, pues bueno, exorcismo, con pergaminos antiguos y demás, que invocaban a otros entes, ellos mismos se entregan al Señor y todo lo que tienen lo queman. Ese era el valor de ellos. Ellos, si usted hubiera visto este panorama, ellos estaban descansando y abandonándose delante de Dios porque ya lo que le daba sentido a su vida, ellos lo estaban quemando. Mi pregunta es,
Cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando el Evangelio vino a nuestras vidas, quemamos todas aquellas cosas que creíamos que era lo que sentíamos, que dependíamos de ellos. Y si no estuvieran, nuestras vidas carecerían de sentido. Esta es la pregunta. El Evangelio, hermano, provoca altercado, provoca alboroto. El Evangelio no es algo que venga a la vida de cualquier persona tan solamente para decirle: usted no se preocupe, Dios es amor, Dios le ama y Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y el plan maravilloso que Dios tiene para su vida es que un día vamos a estar por siempre y para siempre en la eternidad con el Señor. El mensaje del Evangelio no es tan simple como esto, que no deja de ser importante. Pero el Evangelio lo que hace es confrontar a los dioses, confrontar al método en el que nos hemos criado, nos han manifestado los valores primarios de lo que sostiene y lo que puede sostener una vida, y hemos estado buscando imparablemente, si no por el trabajo, por el dinero, por el estado, el estatus, todo, y nos han enseñado a esto. Cuando uno llega al Señor, el Evangelio lo que hace es confrontarlo, y uno tiene que rendirse y rendir todo aquello que es lo primero en su vida y llevarlo a los pies del Señor. Por eso hubo este gran alboroto. El deseo de este hombre, lo que él tenía en su corazón no era tanto la poca fama que iba a tener esta diosa, sino lo que esto iba a repercutir en la inversión que él estaba haciendo. Y aquí lo que estamos viendo, hermano, es que estaba buscando el propio interés. Y muchas veces, hermano, lo mejor de lo que yo crea que es más bueno para mí, es lo peor que me puede estar ocurriendo. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Te puede dar una casa, te puede dar un coche, te puede dar un buen trabajo, te puede dar una buena salud, un buen cuerpo, una buena figura, te lo puede dar todo. Pero como le dijo el Señor a este hombre que edificó graneros, y le dijo: necio, esta noche vengo por tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Te podrá dar la vida eterna? El joven rico dice que, pensando en lo que el Señor le había dado, se fue entristecido. Y lo que el Señor le estaba pidiendo, hermano, fue y metió el dedo en la llaga. El Señor podría haber dicho: mira, al joven rico, da parte de lo que tiene, porque Dios no pedía, en aquella cultura pedía el diezmo para poder ayudar a aquellos que se dedicaban al templo. Pero el Señor no le está pidiendo el diezmo, porque el diezmo de este hombre sería muy grande, porque tenía una fortuna muy grande. Pero el Señor le pide lo que era un Dios y un ídolo en su corazón, que era amasar riquezas. Amasar riquezas. ¿Es malo ser rico? No. Lo que es malo es que la riqueza sea lo primero en mi vida. ¿Es malo tener dinero? No, en absoluto. Pero cuando mi existencia tan solamente es cubrirme mi espalda, estar seguro con todo eso, es cuando uno empieza a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque la riqueza es su Dios. Porque el día que eso desaparezca, dependerá, y su vida no va a tener sentido de ningún tipo. Por lo tanto, hermano, en esto que estamos hablando, es curioso el anuncio, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a reflexionar, hermano, ¿qué significa para nosotros esta noticia del Evangelio? ¿Qué significa para usted, querida alma, que está esta mañana aquí? Cuando le ha predicado a alguien el Evangelio,
o nosotros que conocemos el Evangelio, desafía a nuestros ídolos. El Evangelio está desafiando a lo que creemos que dependemos de ello, y si nos faltara, la vida carecería de sentido. Porque todos tenemos nuestros dioses, todos tenemos nuestros ídolos. Cuando pensamos en el mundo antiguo y decimos, ¿cómo podían estos hombres, estas mujeres, ser arrastrados hasta tal punto que llegaron, hermanos, a reunirse allí más de 25.000 personas, gritando durante 2 horas, grande es Diana de los Efesios? ¿Qué es lo que ellos sentían por ese ídolo? La iglesia estaría dispuesta a estar diciendo, grande es el Señor en medio de su iglesia y digno de ser alabado en la ciudad de mi Dios, en su monte santo. Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Aguantaremos nosotros lo que aguantaron estos? ¿O esperamos que se canten los 4 coritos y a ver cuándo termina? ¿Dejamos libertad al Espíritu Santo de Dios? Estos hombres, hermanos, no escatimaron ni un minuto. Estuvieron durante 2 horas aclamando, adorando, reverenciando a su diosa, porque habían entendido ellos que si esto era desprestigiado, que si esto era anulado, sus vidas carecerían de sentido. Había tantos dioses como individuos, pero es que hoy es igual. Hoy hay tantos dioses como individuos. Cada profesión tiene su santo, ¿o no? Cada profesión, cada lugar, cada localidad, cada autonomía, cada país. Sería interminable la lista. Cada profesión, cada enfermedad, cada situación. Vaya usted al Santorín de los católicos, allí lo tendrá. Y si estudia otras religiones, allí lo tiene. Religiones orientales, también tienen ellos más que individuos, de dioses, de diosas y de hombres que hicieron bien. No te creas que el hombre es totalmente independiente. Todo el mundo depende de algo o de alguien. Nadie es independiente. Por eso, hermano, cuando se mira a algo que es tan bueno, que no podríamos vivir sin ello, esto se convierte en un ídolo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. El Evangelio es predicado y confronta, hermano, contra la idolatría. Y la idolatría se ve amenazada. Cuando usted le predica el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio a alguien, el Evangelio nos llama, hermano, a tenernos que desprender de muchísimas cosas en nuestra vida y a depender única y absolutamente del Señor. Romanos 1 nos habla de esa rebelión que hubo. Y Dios abandonó a la humanidad. Este verbo, hermano, que utiliza el apóstol Pablo aquí es que los llevó por sus propios caminos, y un camino de perdición, un camino sin ninguna esperanza, en el que ellos se iban a sentir cada vez más y más y más frustrados. El abandono de Dios, hermano, lo lleva al hombre a un camino de muerte. Y Dios abandona al hombre, pero esto tiene, hermano, una causa. La causa de lo que está ocurriendo en este capítulo 1 es que el hombre le dio el lugar a la criatura antes que al Creador. Amaron más, hermano, a los ídolos y se hicieron, hermano, ídolos de las cosas que les rodeaban y adoraron a Dios. Y Dios dice en su palabra que Él los abandonó. Y tomaron como resultado lo que conocemos hoy. Tanta depravación.
Los peores ídolos, hermanos, son los que vemos en modo alguno que realmente son buenos. Esos son los peores. Esto es como el que dice de amigos que pueden estar jugándosela a uno y dice: yo me encargaré de mis enemigos, porque de mis enemigos se encargarán otros, yo me voy a encargar de estos amigos, que parece ser que son mis enemigos también. Los que uno cree que son los mejores son los peores. ¿Cuántos creen que sirven a una iglesia, hermano? Y lo que están es llenando de ego su ministerio. ¿Cuántos piensan que pueden estar sirviendo a la iglesia y lo que están sirviendo es a una denominación? ¿Cuántos piensan que están estudiando y haciendo y buscando y lo que están haciendo es alimentando su ego de conocimiento? Eso es bueno, pero si se tiene bajo la perspectiva realmente, estamos siendo dominados y viviendo bajo el poder de Dios en total dependencia. Pero cuando me hago un ídolo de todo esto, mi vida empieza a decaer. Fijémonos en el hermoso nombre que le da al cristianismo este hombre: el camino. Cuando dice en este texto que porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijeron: varones, sabéis de que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero todo esto viene porque hay muchísimas personas que están llegando a ese camino y le llaman el camino, este camino que nos lleva a la salvación, este camino que declara nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ese camino que vemos en el Salmo 1, hermano, que nos sirve de introducción, de prólogo a todo el salterio: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que lleva su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Ese camino que nos lleva al Padre. Y es en ese camino donde se estaba proliferando y manifestando el gran poder del Espíritu de Dios que hacía cambiar a las personas. Este camino llevaba a los hombres a quemar sus ídolos, a aquello que dependía de ellos, aquello que si se lo quitaban de las manos o no existiera, su vida dependía de ellos. Ese mismo camino, hermano, es el que ellos se añaden a él y conocen, y hay una transformación en su vida de tal manera que lo dejan todo para seguir en ese camino. Y qué maravilloso es, hermano, porque esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pone tal sensibilidad por su Espíritu, nos llena tanto de su presencia, que nos hace valorar, realmente valoramos lo que hemos recibido de Dios con lo que nos ofrecía los ídolos muertos de este mundo. Así que, hermano, Jesús es el Rey y es el soberano de ese camino. Y es lo que está predicando Pablo. Es quien merece la adoración. Los ídolos no merecen adoración. Las buenas situaciones,
el culto al cuerpo, el culto, hermano, a tener que estar dependiendo de otras cosas, no es nada que pueda traer a mi vida un contentamiento al final. Porque cuando me falla alguien, cuando no está, cuando me ha decepcionado alguien, ¿a dónde voy? Recuerdo muy joven, estuve en Teen Challenge, reto a la juventud, y allí teníamos siempre, pues bueno, unos mentores, hombres ya experimentados, y allí teníamos a un joven italiano, Alexander, italiano, que él era un gran ejemplo. Cómo el Señor había transformado su vida, cómo lo había liberado de la heroína. Y nosotros, cuando llegábamos, jovencitos, que habíamos estado también con este gran problema, nos fijábamos en él y oíamos todas sus recomendaciones, ¿verdad? Y sus, como diría, sus consejos. Y terminó su periodo, terminó su tiempo y se marchó para Italia. Al tiempo recibimos noticias de que estaba igual o peor. Y para mí personalmente fue un jarro de agua fría, porque no terminaba de asimilar cómo este hombre había llegado, con lo bien que hablaba del Señor, con lo ejemplar que era, pero el Señor me enseñó algo maravilloso. Y es que cuando uno pone su mirada en alguien o en algo, y eso algo o ese algo falla, carece de sentido en nuestra vida. Entonces me enseñó el Señor que mi vida no depende de lo que los demás puedan hacer por mí, ni del ejemplo de los demás, aunque pueda ser muy bueno. Que mi vida solo dependía de Él. Y fue ahí, hermano, donde el Señor me liberó de tener que estar dependiendo de nada ni de nadie. Conozco iglesias que cuando su pastor, al que han idolatrado, ha tenido algún problema de faldas, de finanzas, de fama, y ha sido denunciado y demás, la iglesia ha desaparecido. Las personas han dejado de servir al Señor porque tenían su confianza puesta en ese hombre. Y cuando alguien pone su confianza en algo o alguien, hace de ese algo y de ese alguien un ídolo en su vida. Por eso el Evangelio, la noticia que estamos aquí, que está el apóstol Pablo predicando aquí en Éfeso, es una noticia que causa alboroto. Y esto es lo que trae el Evangelio cuando usted le predica a una persona. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que abandonarlo todo lo que creemos que da sentido a nuestras vidas. Su familia tiene sentido, porque le puede dar el sentido pleno a su vida para poder amar como se ama a una esposa, como se ama a unos hijos. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Porque si yo gano toda la riqueza de este mundo y pierdo mi alma, ¿qué ocurriría? Un día tendremos que enfrentarnos delante del Señor. Los ídolos no pueden salvar. No puedo vivir para el trabajo, no puedo vivir para mi persona, no puedo vivir para vivir una vida ociosa, no puedo vivir toda una vida acaparado por el conocimiento, no puedo vivir, adorar una idea para poder luego confrontarla. Este es otro tema. Nos creemos que tenemos la verdad absoluta y confrontamos las doctrinas, las sanas doctrinas. Y cuando nosotros enfrentamos la sana doctrina con alguien que no
digamos, está acorde a lo que yo... La defendemos y perdemos hasta el dominio propio. Confrontamos esto como si fuera algo, cuando Pedro nos dice que tenemos que hacerlo como con misericordia, siendo amable, no alterando la situación. Pero hay personas que creen que como están, y es que están, pero defienden tanto su doctrina que lo que lo hace es esa misma doctrina hace un ídolo en su corazón, porque pierde hasta la paz, pierde hasta la compostura, pierde hasta los modos. A mí me ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, y he tenido que decir, a nuestro hermano también le ha pasado. Es más, a nuestro hermano lo denunciaron públicamente, desagradecidos que son, después que se le predica la palabra. Amén. Pero no hay ningún pudor. ¿Por qué? Porque creen que si sus vidas dependen tan solamente de eso y eso faltara, sus vidas carecerían de sentido. Por lo tanto, hermano, y termino y concluyo, el Evangelio desenmascara totalmente a la idolatría. El Evangelio lo que hace verdaderamente, hermano, es quitar todas las máscaras, toda la hipocresía, y nos deja desnudos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede dar sentido a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Él es el único que, a pesar de todo lo que ocurra en nuestras vidas, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor nunca me abandonará. Pablo está continuamente, hermano, hablando de que está pasando por tribulaciones y que llega un momento en tu vida donde es abandonado por todos, sí, absolutamente por todos. Pero el Señor siempre estuvo a mi vera, dice. El Señor nunca me abandonó. ¿Se siente usted abandonado? ¿Se siente usted frustrado? ¿Se siente usted que lo han decepcionado? ¿Siente usted su vida que no tiene sentido? Venga a Cristo. Deposite su confianza en el Señor. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Esto es lo que predicaba Pablo. Pablo estaba hablando de un camino que nos lleva a la vida eterna. Y que ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Bien lo dijo Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos continuamente. Estamos inventando ídolos en nuestros corazones, si no es el dinero, si no es la fama, si no es el egoísmo, si no es la familia, si no es el conocimiento, si no en la propia iglesia nos sentimos los mejores. Yo llegué un día cuando era muy pequeñito en la fe, decía, Señor, gracias, porque yo creo que he nacido en la única iglesia que tiene la salvación. Fíjese hasta dónde uno puede amar una iglesia, una congregación, se puede amar, pero cuando se le cambian los términos, es un ídolo. Y es malo, porque nos ocurriría igual que a Juan, Señor, mira, estos se están echando demonios, si no vienen con nosotros, ¿quiere que los reprendamos? No, si no es en mi contra, déjalo que predique la palabra, amén. Nos creemos que tenemos, hermanos, el peregrino, está aquí, no os vayáis de esta iglesia nunca, porque entonces perdéis la salvación. ¿Usted cree que hasta ese punto se puede llegar? Hermanos, Dios tiene un plan y tiene a sus escogidos, bendito sea su nombre. Y le damos gracias al Señor porque un día pudimos entregar nuestro corazón a Él. Y tratamos
tratamos que cuando los ídolos vienen a nuestras vidas y queremos hacer un ídolo de cualquier cosa, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos ayude a discernir, nos ayude, hermano, y nos reprenda cuando de cualquier cosa que no sea el Señor hagamos un ídolo, que el Señor nos libre. Pero si aún no tiene al Señor en su corazón, yo le invito en esta mañana que piense en esta palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por mucho que podamos ganar en este mundo, por mucho que podamos tener en este mundo, si pierdo la vida eterna, ¿para qué me sirve? No sirve para nada. Así que, hermanos, damos gracias al Señor, nos ponemos de pie y que Dios quiera, hermano, que esta noticia del Evangelio esté causando alboroto en nuestras vidas, esté zarandeando nuestros corazones. ¿Para qué? Para el único Dios que tengamos en nuestras vidas sea el Señor, el único que merece adoración, el único que murió por usted y por un servidor y por tantos hermanos que hay en toda la faz de la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Julio que nos despida delante del Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo donde hemos podido disfrutar tu presencia, poder adorarte, rendirnos a ti, Señor, y darte gracias por todo. Gracias porque tu Espíritu atrapa a nuestro corazón por medio de la palabra, por medio de tu siervo, utilizado para tu gloria, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor, y que tú nos acompañes también en estos momentos a nuestros hogares, que nuestra vida transformada luzca en medio de este mundo de tinieblas. Lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues nada, las visitas que eran invitadas para el próximo día, y a los hermanos saludémonos en el amor del Señor. Busquemos la sombra siempre porque está cayendo sol de justicia y aprovechemos.